prometieron la dolarización, pero vos sabés que sin dólares no se puede dolarizar. Milei plantea un modelo de dolarización que solo 3 países tienen en el mundo: Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Habla del tema de dolarizar. Ya lo hemos hecho en Córdoba. La verdad que usted está utilizando una falacia. Si usted entonces vivía en el año 1813, hubiera elegido por la esclavitud. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Proponemos hacer una reforma del Estado, Lo que ya hicimos en Córdoba. hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. ¿Con Barrio Nuevo vas a cambiar la Argentina? Y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Acaso seguís siendo montonera, tirabomba? Es un empleado de los grandes empresarios. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Le vamos a enseñar a pescar. Ya lo hemos hecho en Córdoba. Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. Las escuelas voucher. Vayan a Chile y vean cómo resultó. Ya lo hemos hecho en Córdoba. Si Sarmiento viera lo que está pasando en la escuela pública, les pone un 0 y los manda a marzo. Javier, pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Lo que ya hicimos en Córdoba. Durante los 70 hubo una guerra. No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. Y una cosa más. Son 30.000 y fue un genocidio. Bueno, ahí teníamos un súper resumen de lo que fue un poco el debate. Paco. Estamos acá con Gustavo Córdoba, director en comunicación en Suban Córdoba y Asociados, especialista en comunicación electoral y gubernamental. ¿Cómo estás? Bien, placer estar con ustedes. Te vamos a volver loco, porque tenemos un montón de dudas. Todo esto es un mar de dudas, ¿no? Porque estamos como... Ahora, a mí me pasa últimamente que digo, o sea, ¿frente a qué escenario estamos? Claro. Porque, y acá esto pues nos vas a poder ayudar un poco más, pero mirando un poco de números, ¿no? Como después de que Milei sacó casi el 30%, ¿no? en las elecciones, como que intentamos, ¿no? De empezar a descifrar, bueno, ¿cuál es el votante de Milei, ¿no? Y algunos dicen, no, son los jóvenes caídos del sistema, no, son los Rappi. Son el voto Rappi, ¿no? Son las personas que están con las criptomonedas. Con las criptomonedas, ¿no? Y con los fintech y como en otra. Y en realidad lo que vemos es que el voto a Milei es el que menos diferencias de estrato social, digo, cuando vas a las mesas de votación hay. Entonces digo, hay gente de mayores ingresos que decidió votarlo, hay gente de menores ingresos que decidió votarlo, hay gente más joven que decidió votarlo y gente que no, y que también decidió votarlo. Entonces es como un fenómeno que no podemos explicar ¿no? y que nos vuelve locos. En el Focus Group, en el norte de la Argentina, era una mesa de mujeres mayores de 50 años, cabezas de familia, empleadas públicas. La frase fue: hace 1 año y medio que no me compro ropa. No es que no comemos carne, no me alcanza para comprar pollo. No hacemos arreglos de plomería o de electricidad porque si lo hacemos se nos va un sueldo. Tomamos lo que nos da el gobierno, lo agradecemos, pero lo tomamos como una especie de compensación. No lo vamos a votar por esto. Esa es una parte de la historia. Hay otra parte de la historia de mucha gente que no se siente contenida, que no se siente escuchada. Está claro que la política le habla a la sociedad como si la sociedad todavía estuviese en el 2003. La sociedad ya no está en el 2003. Pero la política no lo entiende eso, no entiende el fenómeno de la digitalización, no entiende el fenómeno de los consumos culturales diversos, plurales. Cree que todavía compran el diario y ven el prime time de la televisión abierta. Y ese mundo ya no existe más. Entonces la política no alcanza a comprender este fenómeno, por eso hay mucha gente de distintas extracciones. A ver, si uno hace un corte, una disección, una autopsia en vivo del votante de Milei, la mitad votó a Macri en el 2019 y la otra mitad votó a Alberto Fernández. Pero ¿cuál es el componente que tienen en común? El querer castigar, el querer romper este presente que para nada lo satisface. Entonces, ¿cuál es el pensamiento predominante sin diferencias de edades ni nada? Por lo menos para ver, rompemos esto para ver si pasa algo, si alguien nos escucha, si alguien nos contiene. Digo, el voto Rappi, ¿por qué le plantean al voto Rappi? Che, no votes a Milei porque te vas a quedar sin jubilación. Ya no la tiene.
ni la va a tener. Entonces, hay una mirada poco profunda de la política, que la sociedad estuvo mirando 2 gobiernos consecutivos ideológicamente opuestos que no han estado a la altura de las expectativas económicas de la sociedad. Entonces, una gran parte del voto de Milei es menor de 40 años. No es un disvalor tener esa edad, todo lo contrario, pero ustedes son menores de 40 años, no vivieron nunca la dictadura militar. Claro. Lo que saben o lo conocen por haberlo leído, estudiado o visto en algún video. Tampoco conocen lo que es vivir las hiperinflaciones extremas que hemos tenido en la Argentina. Es decir, son 2 aspectos de un aprendizaje cultural que esta parte de la sociedad argentina no tiene, y está bien que no las tenga porque no las han vivido, pero votan de una manera totalmente distinta a los mayores de 40 años. Y además, otro dato, votan mucho más masivamente que los mayores de 40 años. Entonces hay un doble problema ahí, con el adicional de que la política jamás entendió a la juventud. Los trata desde una política adultocéntrica, ¿no? Los trata como si fueran adultos, los tratan como si fueran todos lo mismo, como si tener 18 fuera lo mismo que tener 24, y la verdad que lo subestiman. Nosotros hemos investigado mucho el tema juventud, tenemos especialistas en nuestro equipo que son de una talla académica y profesional envidiable. Hemos concluido que las demandas juveniles podemos resumirlas en 3. Vivienda, acceso a la educación y capacitación para el empleo. Fíjense, la política cree lo opuesto. La política cree que te tienen que meter un cursito de esto, un cursito de aquello otro. En realidad tiene que haber políticas públicas de calidad orientadas a estas demandas juveniles. El voto de Milei no es una sorpresa. Yo siempre digo que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos, porque los hechos están ahí. Lo que pasa que, de los mismos autores que dijeron se está desmoronando, a mí en los medios me hacían entrevistas y yo le decía, ¿dónde se está desmoronando? Sí, me acuerdo. ¿No? Pues a mí me sorprendía, porque ¿cómo puede ser que tengan una visión tan distorsionada de la realidad? Es decir, yo he concluido que la política argentina, toda la política argentina, el círculo rojo argentino, el periodismo argentino, está en una posición muy aspiracional. Es decir, han tomado como realidad lo que les gustaría que fuese. Y ese es un enorme problema, porque si el punto de partida es lo que me gustaría, ¿y la realidad? Por eso ese votante que quiere romper todo, lo ve a Milei más como una opción de castigo que de gobernabilidad. Por eso muchos de ellos no están de acuerdo con la privatización de YPF, de aerolíneas, no están de acuerdo con la voucherización de la educación, no están de acuerdo con la eliminación del Ministerio de la Mujer. Entonces, hay un espacio como para replantearse. El problema es que también la oferta política en estas elecciones presidenciales creo que es de la más baja calidad de los últimos tiempos. El problema es que la política no sabe entender el contexto. Y déjenme decirles, todo es contexto. Y el contexto es jerárquico. La política cree que puede dominar al contexto y es al revés. Claro. ¿No? Digo, 30 años atrás, un político salía a la calle y decía que llueva. Y llovía. Probá hoy. No, sí, digo, y creo que un ejemplo de esto que decías, ¿no? De cómo hablarle a los jóvenes y que no parezca como impostado, digo, más allá de las políticas públicas. Digo, cuando fue toda la discusión de los alquileres, no de los alquileres por lo que está pasando en el Congreso, sino entendiendo que los pibes de ahora no se pueden comprar una casa, entonces lo que están pensando es cómo salir a alquilar. Yo me acuerdo de los spots que había sacado. Que tampoco pueden. Que tampoco pueden, por eso digo, y habían sacado unos spots Larreta que más allá de que pibes que podían ser unos spots cancheros, en realidad lo que te estaban ofreciendo es que saques un crédito en el banco para poder alquilar un departamento. Fíjense que trabajan más los formatos que los contenidos. Por eso es alarmante, porque, lo digital para la política es una enorme oportunidad, desaprovechada. ¿Por qué? Porque la política dice, bueno, ¿cómo me comunico con los jóvenes? Y hace una lectura demasiado lineal, ¿no? Digo, si los jóvenes hacen videitos, tonterías en TikTok, bueno, vamos a hacer lo mismo. ¿Y saben qué es lo que tiene que hacer la política en TikTok? Servicio. Total. Que es lo mismo que tendría que hacer en Facebook, tendría que hacer en Twitter, en todas las redes sociales. ¿Qué es servicio?
ventanillas de atención al público, soluciones de problemas, conformar un espacio digital administrativo de atención al público 24/7 por 365 días. Y no lo hacen, y no la entienden. Digo, si no es por ahí, no es por otro lado. Digo, las redes son una enorme oportunidad, pero el problema es que las redes, la política las usa para el egocentrismo, el show del ego, ¿no? Primero yo, el reunionismo, el Festival del Gerundio, ¿no? Visitando, recorriendo, participando. Y la verdad es que son autocelebratorios, porque vos analizás todos los me gusta que se ponen en esas cuentas y son los mismos empleados públicos, le ponen me gusta. Digo, no hay público afuera que dice, ay, mirá qué bueno, este político se juntó con otro político para analizar no sé qué cosa, le vamos a dar un me gusta. No existe eso en el mundo real. Entonces, creo que en el fondo, y esto ya es una cuestión nuestra de especialidad, la ausencia de profesionalismo en la comunicación política genera el sovereignty manager, genera que en el político, bueno, ¿para qué vamos a contratar a los que saben si nosotros sabemos más que los profesionales? Y eso se nota, porque el déficit de la comunicación es casi absoluto. Hemos tenido 2 presidentes con falencias tremendas en materias comunicacionales. Digo, Macri tuvo un modelo de comunicación errado, sí, de marketing, ¿no? Con tercerización hacia los medios principales de su comunicación gubernamental. Falló. Y tenemos un modelo que directamente no tuvo comunicación gubernamental. Entonces, déjenme decirles que una de las tesis que nosotros trabajamos hoy es qué parte de la comunicación gubernamental puede servir para disminuir la tensión, para disminuir la recesión democrática, para legitimar nuevamente los vínculos democráticos de la sociedad con su gobierno. Es un tema que hay que trabajarlo. Es muy interesante esto que vos decís, porque me acuerdo que nosotros entrevistamos a Ofelia no hace mucho y nos planteaba exactamente lo mismo, como los políticos cuando piensan en políticas para joven, piensan en esto, en festivales, en hacer TikToks, y no, lo que quieren es que les resuelva la vida, que puedan alquilar, que los que están empezando a estudiar que puedan acceder a una mejor educación, digo, son cosas básicas que uno incluso teniendo hijos o hablando con pibes se daría cuenta muy fácilmente. Vos, ¿qué es lo que ves ahí que la política no termina? O sea, porque es esto que vos decís, se encierran en sus círculos. Yo veía, por ejemplo, los videos de Larreta, que es un tipo que si ha gastado a alguien en publicidad y en equipos de marketing, qué sé yo, es Larreta, es el pro. Hacían esos videos de Taylor Swift y yo pensaba, esto para mí es una pavada, pero si lo están haciendo es porque algo les está diciendo que tienen que hacer eso. Bueno, efectivamente después no sirvió para nada, pues sacó 10 puntos, pero digo, si hubieran puesto toda esa plata en hablar con la gente, en ver qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan y ofrecerles eso, uno creería desde la ignorancia total que les sería mucho más fácil, mucho más barato y mucho más efectivo. ¿Vos por qué pensás que pasa esto de encerrarse en burbujas? Porque la política no escucha, literal. Quieren imponer un discurso, quieren imponer una narrativa, la que está producida entre 4 paredes, y la verdad es que yo te diría, para salvar este mal momento de la dirigencia con la sociedad, debería iniciarse un proceso de escucha sincera, pero, a ver, sincera en términos intelectuales y emocionales, de verdad. Digo, no es lo mismo escuchar que escuchar de verdad, ¿no? Porque yo puedo hacer que te escucho, me entra por acá y me sale por acá. Creo que la política no tiene ese componente y la verdad que tenemos que trabajar para que lo tenga, porque el dilema de los sistemas democráticos hoy es la incapacidad de cambiar o de mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos y ciudadanas. Y ese dilema, si nosotros no enfocamos mejor cómo hacemos que mejore esa relación, y la vamos a perder, porque el gen fascista, vean, yo tengo 56 años, he militado, he hecho política, me dediqué a la consultoría 30 años y yo pensaba que las palabras fascismo, comunismo eran palabras del museo de las ideologías. Y sin embargo, vean qué vigentes están hoy, que estamos discutiendo sobre la base de las mismas categorías que discutíamos 30, 40 años atrás en la universidad o en los barrios. Creo que hay que aportarle a la democracia un granito de profesionalización, de mejora continua, de aprendizaje, de sinceridad, de honestidad intelectual. Creo que eso hoy falta, ¿no? El 2001 fue una oportunidad perdida, porque la política en el 2001, el que se vayan todos, pasó este mismo análisis, ¿no? Y la gente cuando dijo, bueno, que se vayan todos, se dio vuelta para ver a quién iba a votar y estaban los mismos. ¿Qué pasó, no? El meme del hombre araña. Hoy hay un tercero. Este es el principal cambio
estaba en una época bisagra, histórica. Siempre, para hacer comparaciones, nos parábamos en el bipartidismo o en el bicoalicionismo. Sí. Hoy tenemos 3, no son 2, son 3. Por lo tanto, antes el error de uno era el triunfo del otro y viceversa. Era un loop interminable de victorias y de derrotas, hasta que llegó Milei. El problema es que la política envejeció tanto repentinamente que no entiende cómo enfrentar el dilema que les representa Milei. Y ahí vamos, ¿no? Lo estamos viendo, lo que ustedes presentaron en el resumen. Digo, lo vemos en las entrelíneas también de la política. Es la incapacidad de comprender el contexto lo que nosotros vemos en este momento. Sí, y te pregunto, ¿no? Vimos el debate del domingo. Ahora, bueno, se viene la segunda parte, ¿no? Donde se va a hablar de temas como seguridad, digo, que es un tema que siempre es complejo. Y que va a ser interesante escucharlos a los candidatos hablar, y también sobre la situación, creo que es vivienda, ¿no? Y medio ambiente también. Y medio ambiente. No sé, ¿qué opinas vos de lo que viste en el debate? ¿Hay algo que te sorprendió? Yo después de que lo vi pensé que quizás Miriam Bregman y Schiaretti, ¿no? Que después de que terminó el debate, como que pareciera que fueron los más ganadores, digo, en términos de que los conoce menos gente y la gente hablaba de ellos. Si les faltó quizás ser más audaces, ¿no? En el debate mismo, sobre todo teniendo en cuenta que los primeros 3 candidatos estaban como bastante, ¿no? Como, sí, duros. Sí, no me sale bien la palabra, pero como que no se animaban, ¿no? Como que estaban diciendo, bueno, esto es lo que yo traje, mientras no me lo toquen, no sé qué, todo bien. Generalmente esta serie de debates son, los primeros son un round de estudio, y vamos a ver seguramente el próximo debate cómo los temas van a pasar a segundo plano y vamos a ver una actitud más agresiva de la totalidad de los que van a participar en el debate. No tienen margen, van a tener que hacer de manera explícita la presentación de su verdadera estrategia de cara a la elección, ¿no? En esto me parece que hay un gran cambio, va a haber un gran cambio de actitud, no va a haber fair play, vamos a ver un debate picante, vamos a ver un debate agresivo, donde, digo, el error puede costar caro. En los debates presidenciales, por lo general, los candidatos no van a ganar, van a tratar de no perder, ¿no? Sobre todo en esta época, con el impacto posterior del debate, ¿no? Es decir, toda la memética, la viralización. Entonces, creo que en este domingo no se van a cuidar, van a ir a fondo, ¿no? Se van a tirar con de todo y vamos a ver un espectáculo político, además que va a tener un rating histórico, ¿no? Sí, sí, se habló el contexto es dramático. Sí. Por lo general, los debates lo ven las personas que ya tienen definido su voto. Creo que en la Argentina de hoy, lo hemos medido, 95% tiene el voto ya definido. Entonces, no va a servir para que modifiquen el voto, ¿sí? Pero sí va a estar bueno, entre otras cosas, para ver la capacidad narrativa y comunicacional de los candidatos, para ver si tienen esa capacidad pedagógica de decir simple algo complejo. Digo, a mí me encanta ver esa faceta, sobre todo porque hoy no podés prescindir de lo comunicacional en un candidato. Qué sé yo, Irigoyen, había radio, digo, no importaba si hablaba bien o hablaba mal, ¿no? Digo, no, era irrelevante. Hoy es absolutamente relevante la capacidad comunicacional. Sí creo además también que el debate nos va a dejar una sensación, digamos, importante, porque es una rutina democrática a mantener, ¿no? Más allá de que el debate electoral no aporta más que la campaña misma, porque forma parte de la campaña, o sea que el debate... A ver, yo creo que las campañas electorales han muerto, han perdido eficacia, ¿no? Solamente funcionan en un contexto, el 10% de las campañas activa algo y genera corrimiento de votos. Pero los debates electorales me parece que son una de esas rutinas democráticas a mantener en el tiempo, son absolutamente válidas. Este formato a mí me encanta. Por ahí estudiaría un poquito más lo de las réplicas. Creo que ahí también va a haber un ajuste en la estrategia de los candidatos. Creo que la van a utilizar de otra manera. No las van a utilizar todas al principio y me parece que a algunos se va a reservar un par de réplicas para el final, porque a mí me dio la sensación de que estaban en medio de una ansiedad tremenda, ¿no? Y en 10 minutos quemaron todas las réplicas que tenían. A mí me pasó lo mismo. Yo te hago una pregunta ahí, bueno, y justo por lo que vos sabés y conocés también, digo, esto de que circuló mucho, además de Schiaretti, las referencias constantes a Córdoba,
¿por qué pensás que se dio ese proceso si tiene que ver con el resultado de las PASO, particularmente en Córdoba, que tuvo él y que tuvo Milei? ¿Vos sabés cómo es mi apellido? Sí, también. ¿Sabés dónde vivo? Sí. ¿Sabés el día que nació mi hija mayor? Creo que lo dijiste el día en Twitter Córdoba. También. A ver, Soy el la mejor cordobesismo. persona para hacerle esta pregunta. El cordobesismo es un concepto cultural muy fuerte en Córdoba. Sobre todo es esa sensación que se tiene de nosotros somos buenos y los demás son malos. Y la verdad es que es un concepto también muy endogámico, vos usaste esa palabra hoy, que a veces funciona bien y la mayoría de las veces no. El problema es que ese cordobesismo es la verdadera estrategia de Schiaretti. Lo que pasa es que nadie la entiende, porque obviamente no están en Córdoba. Schiaretti tiene hoy quizás la obligación de sacar la misma cantidad o un poquito más de lo que sacó en las PASO, para poder aspirar a 2/3 diputados nacionales. Creo que ahí se agota la estrategia Schiaretti. Lo que sí creo, y esto lo digo con evidencia en la mano, que de todos los participantes en el debate, Schiaretti fue el único que logró mejorar su nivel de conocimiento y su nivel de imagen positiva. Con lo cual, déjenme decirle que al menos en ese aspecto, con humor, con ironía, con burla, con memes, todo lo demás, pero al que mejor le rindió el debate de los 5 fue efectivamente Schiaretti. Sí, y aparte para una persona de su edad, que uno imagina como más alejado de las redes, tuvo después ese video donde dijo, vi lo que hicieron en redes, que me pareció que fue un acierto, que estuvo bueno, que era simpático el video, estaba bien hecho. Digo, también es algo llamativo que uno no esperaría, y de repente, bueno, tener como esa buena respuesta, esa buena salida a lo que se generó en el debate. Digo, mostró una Gimnasia que uno quizás no le conoció, que no se esperaba de él. Yo te quería preguntar, porque hay un debate siempre dando vueltas y nunca le encontramos la vuelta a la respuesta. La postura de Milei, o del partido de Milei, él y Villarroel más que nada, sobre la dictadura. ¿Es algo que les suma, que les resta, son errores, son cosas que están pactadas o programadas? Porque uno dice, bueno, Villarroel tiene esa línea porque es lo que piensa ella, entonces hay una especie de acuerdo que ella hable de ese tema y el resto se despega, como cuando fue lo de la legislatura, no apareció nadie dijo nada. Milei en este debate fue más allá, dijo no son 30.000, y tomó él la bandera que históricamente había tenido solo Villarroel. ¿Te sorprendería los niveles de adhesión que han tenido las frases que ha dicho Milei en el debate? Claro, eso te quería preguntar. Digo, nosotros no vivimos en una sociedad virtuosa, crítica y democrática, ¿no? La sociedad argentina tiene rasgos autoritarios muy presentes en la historia. De hecho, una gran crítica al constitucionalismo moderno de la Argentina es que nosotros hemos copiado modelos constitucionales de Francia y de Estados Unidos, y la Argentina no tiene el mismo desarrollo cultural e institucional de esos dos países. Digo, el federalismo que nosotros tenemos en nuestra Constitución nunca existió en la práctica en la República, ¿no? Nosotros somos un país unitario, en la práctica somos un país que depende de Capital Federal. Y además, fíjense, vamos a la historia y a la cultura política nuestra. La Argentina ha tenido dos grandes orígenes de la política. Uno han sido los clubes de la política de acá de la provincia de Buenos Aires, donde surgieron los Mitre, los Alem, los Alsina. Y la otra cuna de la política argentina fueron los caudillos federales del interior. Sí. No había una discusión de consensos. Nunca existió eso en la cultura política nuestra. Era el sometimiento por la fuerza del adversario. Entonces, creo que hay que, en algún momento de la historia debemos hacer un replanteo, porque necesariamente la Argentina ficciona algo que no es en la realidad, ¿no? Institucionalmente nosotros declamamos una cosa y somos otra. Es como que hay una gran parte de la Argentina que vive en este país, pero lo odia a este país. No se lo banca. Digo, y eso lo vemos en todos los días, digamos, lo vemos en la calle, lo vemos en los comentarios, en la intolerancia que tenemos cultural, racial. Nosotros hicimos en junio del 2022 una investigación de las intolerancias argentinas. Está cargada en nuestra página. Los invito a que la vean. Es sorprendente. Porque no preguntamos, vos sos racista, no. ¿Usted cree que la sociedad argentina es racista? Como para buscar un... Para despersonalizarlo un poco. Todo arriba de 80%, de acuerdo. Por motivos de color de la piel, clase social, plata, enfermedad, en ese momento el COVID. Sí. Tremendo. Por género, por condición médica, es decir, somos muy discriminadores, somos muy racistas, tenemos muchas cuestiones pendientes con nuestra cultura del pasado, y la verdad es que la ausencia de liderazgos en este momento es un problema adicional, porque
pareciera que está abierta la puerta del closet y que han salido todas las minorías ruidosas a hacer lío. Vean, con Mario Riorda decimos siempre esto. Vivimos un contexto de hiperpersonalización de la política. Sí. ¿Qué significa? Significa que los partidos políticos ya no cuentan. Milei, La Libertad Avanza, son la misma cosa. Digo, no es un partido político institucionalizado, claro, con raíces profundas en el debate político. No, es Milei. Al mismo tiempo vivimos épocas de tribalización, en donde sectores muy pequeños son muy ruidosos e imponen su lógica en la agenda de discusión pública. Sí. Y además son autocelebratorios, ¿no? Porque además Trump y Bolsonaro, por citar dos, gobiernos que son similares a lo que puede llegar a ser Milei, gobiernan solamente para los sectores que lo votaron. El resto no existe. Y además otra característica, estos se nutren de la incertidumbre. Hay una gran parte de la prensa que, como necesitan clickbait, necesitan audiencia, necesitan volumen de consumo y tráfico, lo que genera tráfico es Milei. Bueno, lo pusieron a Milei. Hace 1 año y medio nosotros hablamos únicamente de Milei en los medios. Sí. Entonces, este es un momento complejo, ¿no? Creo que el pasado se nos está acercando, nos está pasando factura y nos está diciendo, bueno, si ustedes siguen insistiendo en ir por esta dirección, va a haber más Milei. Te pregunto algo. No se habla mucho de, bueno, de qué va a pasar post-octubre, cuáles van a ser las dos fuerzas políticas que van a ir a las PASO y... Al balotaje. Bueno, perdón, al balotaje, ya me quiero quedar en las PASO por siempre. No, al balotaje. Y hay mucho debate en torno a Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, al rol que adoptó Macri después de que hizo su renunciamiento a la candidatura, estos dimes y diretes, ¿no? De que cada vez que tiene que aparecer para aclarar que no se va a ir con Milei. Digo, las últimas declaraciones que tuvo que salir Bullrich a decir, yo hablé con Mauricio, él me explicó lo que quiso decir, etcétera. Y esta interna despiadada que tuvieron Larreta y Bullrich, digo, el radicalismo que viene ganando varias provincias y que si pensamos en el futuro, digo, en caso de que Bullrich no sea ella la que llegue al balotaje, bueno, hay como todo un barajar y dar de nuevo ahí. No sé, digo, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto? Yo igual creo que hay un barajar y dar de nuevo para todas las fuerzas políticas. Comparto. El peronismo perdió 20 puntos del 2019 a hoy. ¿Dónde están? Digo, el peronismo iba a sacar el mismo porcentaje de votos que sacó en la elección legislativa del 2021. Quizá un puntito más o 2 puntitos más como máximo. Entonces, no es solamente Juntos por el Cambio. Yo comparto que esto va a representar un antes y un después, ¿no? Cómo va a quedar organizado el esquema político posterior es algo que nadie, ni con una bola de cristal enfrente, puede llegar a determinar. Lo que sí creo es que Macri es uno de los grandes ganadores, porque la pelea de Juntos por el Cambio arrancó siendo de electorado, ¿no? Había un electorado halcón y un electorado paloma. E insistían tanto en la pelea, ¿no?, que en un momento determinado nosotros empezamos a ver que el votante de Larreta no iba a Bullrich y viceversa. Entonces dijimos, ojo que esta pelea se los lleva puesto. Claro. De ser un espacio político que habían ganado la elección presidencial y ya estaban repartiendo ministerios a este presente donde Juntos por el Cambio es solamente una sombra, ya no va a ser, la denominación, el espacio, la conformación, ya no lo va a tener a futuro. Y Macri creo que ha demostrado a sus seguidores que no es conveniente desafiarlo. No, eso seguro. ¿No? Creo que a futuro nadie lo va a cuestionar ni lo va a desafiar si es que pretende, que creo que sí, volver a tener una chance presidencial. Ahora, el resto de las fuerzas políticas van a sufrir también un reacomodo, porque indudablemente la sociedad argentina va a castigar de nuevo. El presente es muy similar al voto castigo que tuvimos en las PASO. Quizá va a ser un poquito más atenuado. Hoy las chances de que Massa pase a la segunda vuelta son realmente importantes. Creo que Milei va a ser el dirigente más votado en la primera vuelta. Y Patricia Bullrich creo que está al límite, ¿no?, al límite de lo que podría sacar. La discusión acá pasa por este punto. ¿Va a ser Milei en segunda o Milei en primera? Básicamente porque el votante de Bullrich, salvo que ustedes me digan lo contrario, la evidencia que nos dice que se siente mucho más cerca de Milei que de Massa. Sí. Entonces, si Patricia Bullrich se cayese
en términos electorales, que no es eso lo que está pasando, sino que Patricia, desde el discurso antikirchnerista, recuperó un par de puntos. Pero vamos a suponer que Patricia se cae 5 puntos. ¿A dónde piensan ustedes que se van esos 5 puntos? Sí. Y si automáticamente uno pensaría que irían a Milei. Pero yo te quería preguntar esto que vos decías, porque yo lo pienso también, esta discusión que hubo en su momento de halcones y palomas, cómo se empiezan a matar tanto entre ellos, que el voto después no se transfiere. Digo, ¿no puede haber algo de eso entre Bullrich y Milei, que se empieza una pelea muy fuerte entre ellos, una discusión, esta cosa de, bueno, tratarlo de loco, decirle las peores cosas, decirse entre ellos, que después el votante diga, no voy a votar a Massa, voto en blanco, digo, que no vote, que se sienta después para no votar a Milei? Mira, en la PASO generalmente vota entre el 65 y el 70. En la primera vuelta vota entre el 70 y el 75 y eventualmente en un balotaje vota entre el 75 y el 80. Vamos a tener casi 5 puntos más de participación, te lo firmo, con toda seguridad. Va a haber más votantes. El problema es que los que no fueron a votar, menores de 40 años, van a votar de la misma manera que votan los menores de 40 años, a Milei. Entonces, los partidos tradicionales, Claro. pensando en Larreta, perdón, en Bullrich, en Massa, deberían ir a buscar al adulto o al adulto mayor para Claro. tratar de mejorar en términos relativos, ¿no? Eventualmente también ir a disputarle territorialmente en los lugares donde realmente pueden sacar. Hay una lógica en el voto de Milei. Cuanto más lejos de Capital Federal estabas, Milei obtuvo una densidad de voto más fuerte. Sí. Este es un dato. O sea, cuanto más lejos de Recoleta está, mejora su... Pero hay una cuestión que yo lo puedo decir, y se lo voy a decir con profundo respeto y cariño, la política argentina, sin distinción de Cambiemos o de Unión por la Patria, es ambacéntrica, es porteñocéntrica. Es una deformación porque no registra ni incorpora ninguna de las aspiraciones del interior hacia la política. Digo, las políticas públicas no registran al interior de la Argentina. La conformación de los gabinetes no registran al interior de la Argentina. Entonces, mucha gente del interior optó por decir, bueno, si esta gente no nos representa, no nos dirige sus mensajes, no nos escucha, no nos entiende, bueno, vamos a votar a alguien para que le mande un mensajito para decirle, che, acá estamos, ¿no? Sí, es el voto castigo del interior. Bueno, para ir cerrando, te quiero preguntar, digo, en caso, ¿no? Digo, está la posibilidad de que Milei sea el próximo presidente. Digo, si ellos llegara a pasar, lo pienso en términos de esto que vos también decís, de cómo está de la composición del voto, ¿no? De gente enojada, esto de que él representa lo nuevo, o digo, una tercera el corte, opción al menos. o sea, el corte con lo tradicional. Después, y que ahí convive cosas de que vos estás de acuerdo y no estás de acuerdo, cosas que querés y que no querés y que todas pueden, ¿no? Convivir ahí. ¿Cuáles crees que serían? Digo, porque yo a veces pienso, ¿no? En esa situación y digo, uy, bueno, se le vienen grandes a cualquiera, ¿no? Que obvio, que gane las elecciones se le viene un gran desafío, pero no sé, por momentos siento ahí el desafío es doble por todos estos grandes eslogans que empezamos a discutir en la campaña, ¿no? La dolarización, el sistema de vouchers, El ¿no? recorte. Como decís, uy, tiene que haber grandes cambios y rápido. La clave para cualquier gobierno es no caer en la sobregeneración de expectativas. Sí. ¿Por qué? Porque la primera cosa que vos no cumplís de ese mandato tácito entre vos y tu votante, te genera una caída y te genera una corrida. En el contexto actual de la Argentina, ningún gobierno, ningún presidente, sea el que sea, del signo político que sea, la va a tener fácil. Entonces, la clave está en el nivel de gobernabilidad que pueda tener para tomar decisiones. Entonces, yo diría, si vos ves a un Milei con la representación legislativa que puede conseguir, va a tener, si le toca ganar, un gobierno con un apoyo legislativo débil o muy débil, porque va a tener como mucho 40 diputados y 5 a 8 senadores. Ahora, si le toca perder, yo te diría que va a ser el bloque políticamente más importante, porque va a tener una muy buena base legislativa con los mismos. Es más, dos cosas. Vos sabés que yo muchas veces, para muchas cosas de mi vida, siempre trato de visualizar y representarme lo que me gustaría o lo que... Y trato de visualizar a un Milei con la banda presidencial tomándole juramento a un ministro, y no lo puedo ver. Todavía no me lo puedo representar.
Y creo que en el fondo todos estos episodios en torno a la campaña de Milei, Marra y los libertarios, a mí me dan una pauta de que ellos están dando indicios de por qué no tienen que ganar, o por qué la gente no los tiene que votar. El problema es que, independientemente de que ellos son muy sinceros, fíjense que, así de los mismos autores que dijeron se está desmoronando, nos empezaron a decir, che, pero está desequilibrado emocionalmente. Pero el tipo no lo simula, no está ficcionando que está loco. Digo, desde un primer momento nos dimos cuenta. Decía, entonces, hay ahí un punto en el cual el nivel de intolerancia que tenemos, el nivel de fragmentación social, la falta de liderazgos, este ruido que tenemos permanentemente de mucha gente que está enojada, con legitimidad o sin legitimidad, pero estamos todos enojados, bueno, va a dar como resultado un resultado electoral que quizás no nos guste a todos o no le guste a nadie, pero es lo que hay. Y creo que a partir de ahí las dirigencias deberían tener esto que hablamos hace un ratito, ¿no? Esa mirada humilde en términos intelectuales y reconstruir lo que se pueda de la democracia. Bueno, Totalmente. Gustavo, muchas gracias. Cifra, por mí, hacemos un especial de 5 horas. Bueno, claramente te vamos a volver a molestar porque este tema a mí me encanta y me parece como muy interesante y vos sabes mucho al respecto. Bueno, vamos a una tanda y llega el señor exitista José Cornejo con su remera, con su camiseta de Boca. Remera no es, ¿no? Y con Bernardo Llorente para hablar de todo. Así que vamos a una tanda. Hola, soy un tutorial con una explicación que no pediste. ¿Mansplaining? No, mangueo. Esto es muy sencillo. Nuestra principal vía de financiamiento son las personas que nos miran. Es decir, vos. Ni tu vecino, ni tu jefa, ni tu tío. Vos. Si podés y te parece importante bancar este tipo de proyectos, los pasos son más fáciles que... Tu vieja, ganarle Racing, evadir impuestos. No sé, el chiste que más te guste. La cosa es así. Entras a gelatina.com.ar y acá, donde dice qué querés bancar, elegís. Tuki, qué monto, y listo. No te preocupes que